El propósito del ejercicio integrador 2 es realizar el análisis que implica construir un edificio de vivienda en el barrio de Chapinero Alto y de esta misma forma aplicar la teoría aprendida de manera abstracta en el curso para poder ejecutar un diseño funcional. Este mismo debe ser solucionado desde el punto de vista técnico, financiero y operativo. El aspecto técnico debe ser resuelto de manera que el edificio sea una construcción viable en vida real y que éste funcione de manera correcta. El aspecto financiero debe ser solucionado mediante la estimación de costos y las diferentes herramientas de gestión de proyecto. Y por último, el aspecto operativo que define cómo, cuándo y dónde se llevarán a cabo los procesos constructivos de la obra. Estudio de prefactibilidad. Antes de iniciar con detalles el estudio y análisis comparativo de las ventajas y desventajas que tendría determinado proyecto de inversión, es necesario realizar un estudio de prefactibilidad, el cual consiste en una breve investigación sobre el marco de los factores que afectan al proyecto, así como de los factores legales que lo afectan. Asimismo, se debe investigar las diferentes técnicas de producir el bien o servicio bajo estudio y las posibilidades de adaptarlas a la región. Para la disponibilidad del proyecto, se presenta un lote ubicado en el sector de Chapinero Alto, sector Pardo Rubio. Las dimensiones del predio con el englobe de los dos lotes es 19.1 metros de frente por 22.8 metros de fondo, con un área total de 448 metros cuadrados. El predio está ubicado en un área de actividad residencial, estrato 4, y la norma de la misma permite construir un proyecto de vivienda multifamiliar con una altura máxima de 5 pisos habitables. Teniendo en cuenta la norma, se dejó un aislamiento posterior de 5 metros a partir del primer piso y un antejardín que, aunque no estaba reglamentado con retroceso específico, se había tomado las dimensiones de antejardines vecinos. Debido al objetivo de mercado, se planeó hacer apartamentos de poca área para posibles compradores, en su mayoría parejas, que buscan la ubicación y la exclusividad que el sector le da al edificio. Se decidió que se ubicarían 3 apartamentos por piso y 19 parqueaderos, ubicados en la planta de semisótano y primer piso. Actividades preliminares. Demolición. Se demuelen las construcciones existentes en el lote. Como estas no son de gran altura, pueden ser demolidas de forma manual o de forma mecánica, usando plataformas de trabajo elevadas, grúas y excavadoras. Cerramiento de obra. Una vez el lote se encuentre sin las construcciones existentes, se procede a levantar el cerramiento de obra. Este es de carácter provisional y el tiempo que dure la construcción. El cerramiento se puede hacer en mampostería, separador de zinc o polisombra. Campamento. El campamento de obra también es de carácter provisional y debe estar allí hasta que concluya la construcción. El campamento debe tener oficinas para los ingenieros, arquitectos, administradores y residentes, los baños y vestidores de la obra, el casino o cafetería y la bodega. Como estas, se hacen las instalaciones provisionales de red de agua y red eléctrica provisional. Replanteo. Para el momento del replanteo, la demolición, el descapote y la explanación del terreno deben estar completas. El replanteo es la forma de organizar el inicio de obra, ya que se ubican los elementos estructurales con todo referencia al mismo punto. Se trazan los ejes y medidas con una cimbra. De igual forma, algunos elementos pueden ser señalados con mojones para su fácil ubicación. Cimentación. Pilotes pre-excavados. En este proyecto se nos presenta la necesidad de apoyar una carga aislada sobre un terreno no muy firme. Para solucionar este problema se usaron los pilotes. Los pilotes son un elemento constructivo de cimentación profunda de tipo puntual usado en obras
que permite transmitir las cargas de la estructura a través de estratos del suelo flojos e inconsistentes hasta que lleguen a un estrato mejor, con mayor capacidad de carga para soportarlos de manera segura. Los pilotes transmiten al terreno las cargas que reciben de manera mediante una combinación de rozamiento lateral o resistencia por fuste y resistencia a la penetración o resistencia por punta. Los pilotes usados en este proyecto son pilotes pre-excavados, de tamaño convencional. Las armaduras se conforman como si fuesen jaulas. Las armaduras longitudinales están constituidas por barras colocadas uniformemente en el perímetro de la sección, y el armado transversal lo constituyen cercos redondos en 6 milímetros con una separación de 60 centímetros en promedio. Los muros pantalla son un tipo de cimentación profunda usada en edificios de altura. Este actúa como un muro de contención y brinda varias ventajas, tales como el ahorro de costos y mayor desarrollo en superficie. Este tipo de contención se construye antes de efectuar el vaciado de tierras y transmite los esfuerzos al terreno. Los anclajes son elementos constructivos que ayudan a mantener la estabilidad, ya que estos muros de contención reciben importantes empujes de tierra y agua, de modo que se usan los anclajes para reforzar y asegurar su estabilidad. Estructura en concreto y refuerzos. Columnas y losas. En un sistema estructura aporticada en concreto, los elementos principales consisten en vigas y columnas conectadas a través de nudos formando pórticos resistentes. Las columnas son elementos puntuales que minimizan el impacto de la estructura en el espacio y transmiten la carga verticalmente. Las vigas son los elementos que cierran los pórticos y transmiten la carga horizontalmente hacia las columnas para finalmente transferirla a la cimentación. Después de tener la cimentación de una edificación lista, junto con la contención lateral, se inicia el levantamiento de la estructura según su diseño. En cualquiera de los dos casos, lo importante es mantener la continuidad vertical del refuerzo en acero, y para que esto se cumpla es clave conectar los refuerzos, pelos, de la cimentación con las armaduras de los nuevos elementos constructivos que funden de la estructura portante. En el caso de las columnas se continúa con el refuerzo vertical como se realiza con la armadura de los pilotes. En el caso de un muro portante, la armadura se conecta en varios puntos con los refuerzos de los pilotes. Proceso constructivo de la columna. Después de leer los planos, se hace el armado de los refuerzos. Para esto, las varillas verticales son amarradas con los estribos y ganchos previamente figurados. Después se verifican los plomos y se hacen traslapos de las varillas para continuar con la columna en el siguiente piso. En cuanto a la ubicación de las formaletas laterales, estas pueden ser de madera o metal. Se deben engrasar con un desmoldante. Se colocan unos distanciadores que garantizan el recubrimiento de los hierros con concreto. Y mediante form clamps se unen las formaletas entre sí. Por último, se verifican los plomos. Para vertir el concreto se ubican temporalmente listones de madera para trabajar desde arriba de la columna y con ayuda de la lámina metálica inclinada se vierte el concreto para evitar la disgregación de los compuestos. Después se vibra con un vibrador y un chapulín y la viga no se funde en su totalidad para hacer el traslapo con el refuerzo de la placa. En cuanto al apuntalamiento de la viga, los parales deshacen a las formaletas en un ángulo de 45 grados. Por último, se retiran las formaletas laterales e inferiores. Proceso constructivo de la viga. Para empezar, se hace la estructura temporal previa, que consiste en la colocación de pórticos provisionales con parales y crucetas. Las cerchas son apoyadas en los parales. Después, se hace la ubicación de formaletas inferiores.
El siguiente paso es armado de refuerzos. En este se colocan los refuerzos horizontales, tanto superiores como inferiores, amarrados con sus respectivos estribos. Se amarran las intersecciones con alambre negro, con ayuda del virichoque. Por último, se ponen distanciadores. En cuanto a la ubicación de las formaletas laterales, se engrasan con desmoldante y por último se unen con form clamps entre sí. Escaleras. La estructura o soporte puede realizarse en diferentes materiales tales como concreto, de ladrillo, madera o acero. Cada uno de estos materiales define una solución estructural diferente, de manera que pueden ejecutarse bóvedas tabicadas con materiales cerámicos o losas de cemento y zancas de acero, o de madera y viguetas de cemento o pretensado. En este proyecto se usaron las escaleras de losa en concreto. Estas losas de cemento son las más empleadas en la construcción, ya que en el material se posee gran resistencia y protección contra incendios. Posee un buen aislamiento acústico y puede dejarse el material a la vista como acabado final. Las losas se comportan como vigas de cemento trabajando a la flexión. Sus apoyos pueden estar en los muros. Las losas pueden adaptar la forma que sea necesaria y se adaptan al proyecto. Mampostería. Muros divisorios. Cuando se habla de mampostería, nos estamos refiriendo a los muros que dividen los espacios en una edificación y que se construyen con unidades de mampostería perforadas verticalmente, bloques o macizas, ladrillos. Estas unidades de mampostería pueden ser en concreto o en arcilla. La función básica de este tipo de muros es la de aislar o separar, debiendo tener, además, características tales como acústicas y térmicas, impermeables, resistencia a la fricción o impactos y servir de aislante. Son aquellos que al separar los espacios no soportan cargas estructurales y son generalmente ligeros. Según sus materiales, hay de dos tipos: estructurales, que son recubiertos de diversos productos y muros de mampostería, aglutinantes, de construcción ligera, que deberán contar con cualidades térmicas, acústicas, impermeables de acuerdo con las necesidades y actuar ya interna o externamente en variados espacios y pueden ser prefabricadas o hechas en obra. De igual forma, en este capítulo también se llevará a cabo la construcción de dinteles y alfarjías, los cuales son construidos en la misma forma. Fachada. Muro fachada. Este muro actúa como fachada, esto quiere decir que está a la intemperie y debe cumplir con ciertos requerimientos térmicos y acústicos, los cuales se logran con un tratamiento especial. Sin embargo, no se deben olvidar los vanos para las puertas y las ventanas dispuestas hacia el exterior. En este proyecto se decidió que se dejaría una cámara de aire no accesible, la cual mantiene la estética exterior de la fachada y es la solución más económica disponible para los procesos térmicos y acústicos, ya que el aislamiento interior separa la masa térmica de los muros del espacio y reduce la energía requerida para alcanzar el confort térmico. Una cubierta transitable es una cubierta plana, sensiblemente horizontal, cuya función principal es recoger el agua y conducirla hacia los sumideros. Debe tener 4 componentes principalmente. El primero es el soporte estructural, que soporta la propia cubierta y las cargas. El aislante térmico, que es para reducir el intercambio de calor y frío con el exterior. El impermeabilizante, que es una barrera contra el agua, y la protección superior, que protege las capas inferiores contra el sol y el paso del tiempo.